Hoy vamos a hablar de un país particular. Hoy hablaremos del continente africano, un continente que casi no hemos tocado en este canal. Creo que a muchos de ustedes les suena el término el Congo. Como tal, el Congo es un país en África. Sin embargo, hay otro país en África que también tiene el nombre Congo, pero su nombre completo es República Democrática del Congo. De esta segunda es de la que hablaremos hoy. La República Democrática del Congo es un país que prácticamente sería un paraíso. Tiene miles de recursos naturales, como por ejemplo el coltan. Sí, amigos, ese mineral que actualmente se utiliza para instrumentos tecnológicos como el celular por el cual me están visualizando este vídeo o la computadora por donde lo estén viendo o viendo sus cosas, ya saben, puede venir en parte de este país. Sin embargo, y como peca la casualidad, la historia de la República Democrática del Congo no es ni de lejos una historia feliz y contenta. Es uno de los países más pobres de la región y ha estado durante muchos años inmerso en situaciones de guerra bastante brutales. Por eso el día de hoy vamos a hablar de este país y nos vamos a dar cuenta que es un país que prácticamente tiene una historia de sangre y lágrimas, no solamente desde su inicio como nación independiente, sino desde un punto importante, desde su colonia. Pero antes, demos un poquito de contexto histórico para entenderlos mejor. Para entender la historia de esta república, tenemos que irnos mucho más atrás, concretamente al año 1885. Por aquel entonces, este territorio era llamado el Estado Libre del Congo y era controlado por un hombre. Cabe aclarar que África en el siglo XIX era dominado por varias potencias europeas, pero en el caso de la República Democrática del Congo, o Estado Libre del Congo en esta época, no era dominado por un país o un imperio, sino por la figura de un gobernante, un rey, en este caso Leopoldo II de Bélgica. Este hombre lo que hizo básicamente en este territorio durante su etapa como dueño de este territorio fue explotar todos los recursos del Congo. Porque sí, amigos, el Congo es, o bueno, la República Democrática del Congo es un territorio donde había mucha minería y caucho y otros minerales que se podían explotar. Obviamente, Leopoldo II utilizó mano de obra de la población local, o sea, la gente que vivía en este territorio. Desafortunadamente, muchas de estas personas fallecieron a causa de malos tratos, condiciones infrahumanas de trabajo y enfermedades como la viruela. Y esto obviamente empezó a afectar la situación de este estado, porque la presión internacional que había en contra de Leopoldo II hizo que este hombre en 1908 tuviera que entregar. Comprensible el video, he querido repartir todos los puntos que voy a hablar en este en tres partes. La primera es la parte del Congo frágil, que va de 1960 a 1971. La segunda parte se llamará Zaire, ya que ese fue el nombre que tuvo la República Democrática del Congo entre 1971 a 1997. Y la tercera y última va a ser el Congo, la República del Congo actual, que va de entre 1997 hasta la actualidad. Esto lo hago principalmente con el objetivo de que entendamos mejor la historia de este país. Ahora sí, continuemos. En 1960 finalmente la actual República Democrática del Congo se independiza. De entre 1960 a 1971 ocurre un periodo bastante difícil para el naciente país, ya que enfrentaría ese síndrome al que yo llamo el síndrome del África Libre. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es este síndrome de estalinismo? Simple, este síndrome es lo que le ocurrió a muchos países africanos en la segunda mitad del siglo XX cuando lograron independizarse de sus metrópolis, lo cual fue que algunos países encaminaron bien su camino a convertirse en naciones sostenibles y otros se volvieron prácticamente escenarios de conflictos enormes, dictaduras, ya fueran civiles o militares, en fin, muchas cosas. Como vemos, África es un continente de muchos contrastes, aunque actualmente está tratando de crecer. Es un continente que aún tiene muchos puntos que tiene que resolver. Pero volviendo al tema. En el caso de la República Democrática del Congo, esto no fue una excepción.
En este periodo la figura más rescatable es la de Patrice Lumumba, que fue escogido como el primer ministro del país, y de Joseph Kasavubu como presidente de esta nueva nación. Este periodo se vio marcado por varias cuestiones, principalmente por la interferencia de la metrópoli belga en el control de esta naciente república, ya sea apoyando movimientos de secesión en el sur del país, en especial en provincias como Katanga, y obviamente esto provocó muchos problemas porque Lumumba, el primer ministro de este nuevo país, era un ferviente nacionalista por su país, era un congoleño puro y buscó ayuda para poder evitar estas intromisiones, y pues obviamente le fue muy difícil, ya que sus conflictos, por ejemplo, con el presidente por el tema de tratar de pedir ayuda a la Unión Soviética para solucionar estos problemas, le costó que en septiembre de 1960 lo terminaran cesando del cargo. Posteriormente el hombre tuvo que huir del país porque lo estaban buscando, y posteriormente un año después sería fusilado en territorio del sur del país, quién sabe por qué intereses. Después del periodo de Lumumba como primer ministro, el país sufrió un atolladero difícil, ya que prácticamente hubo gobiernos de muy corta duración que se iban, no podían soportar la presión. El único que se mantuvo fue Joseph Kasavubu, hasta que finalmente en 1965 el general Joseph Desire Mobutu, quédense muy bien con este nombre porque va a ser importante en gran parte del video, pero que se volvería inmortal en la historia como Mobutu Sese Seko, derrocaría finalmente al presidente Kasavubu con ayuda del gobierno norteamericano, ya que nuestro general era un ferviente anticomunista y obviamente en esa época, en plena Guerra Fría, África era un pasto perfecto para cualquier ideología. Durante lo que llevaría el 65 al 71, Mobutu se quedó en el poder diciendo que su objetivo básico era eliminar cualquier amenaza que arruinara la unidad del país y todo eso. Él dijo en su momento que se iba a quedar solamente 5 años, pero obviamente se sabe que muchas de las políticas que hizo fue enfocándose en que se creara un partido único, que era el MPR, y finalmente en 1970 este dicho partido, el MPR, se transformó en el único partido que había en el país. Y obviamente Mobutu ganó las elecciones. Finalmente, al año siguiente, en 1971, se acaba esta época de la República Frágil e inicia una nueva, que es la etapa de el cambio de nombre del país, en el cual pasó a llamarse República Democrática del Congo a Zaire. Y esta es la segunda etapa de nuestra historia que ahora mismo vamos a ver. Una pequeña nota. Mucha gente considera que Patrice Lumumba era un comunista o alguien de izquierdas. Cabe aclarar que esto no es del todo cierto. Lumumba lo que quería era que la República Democrática del Congo fuera un país unido y totalmente libre de cualquier intento de colonialismo, tanto fuera de izquierda como de la derecha. Incluso esto Mobutu lo utilizaría tiempo después cuando ya era presidente. El problema es que desafortunadamente él pidió ayuda a Estados Unidos y a la ONU para poder evitar los movimientos secesionistas en el sur del nuevo país. Pero esto que provocó que ellos rechazaran esta ayuda, ya que obviamente Bélgica era la que apoyaba estos movimientos secesionistas en el sur del nuevo país, lo que provocó que Lumumba girara su brújula pidiendo ayuda a la Unión Soviética, la cual pues trataría de brindar su ayuda, obviamente no sin tener intereses propios. Y esto finalmente fue lo que sepultó a Lumumba y lo terminó haciendo fusilar en el 61. En 1971 se inicia finalmente la etapa más negra que tendría la República Democrática del Congo, la dictadura de Mobutu Sese Seko. Desafortunadamente esta duraría de 1971 a 1997 y tuvo varias cosas bastante complejas que aclarar. La dictadura de Mobutu se encargó básicamente de varias cuestiones. La primera, la eliminación total de cualquier tipo de oposición, tanto fuera, por ejemplo, gente de izquierda como si fuera gente que pedía una apertura democrática en el país. Segundo, el empobrecimiento de la población de la República Democrática del Congo o Zaire, como la quieran llamar. Esto fue algo bastante brutal, porque prácticamente Mobutu fue un hombre que se hizo
con gran parte de los recursos del país y obviamente ayudado por otras naciones y finalmente manteniéndose en el poder. También buscó crear una política donde él prácticamente fuera la figura principal, fuera el gran líder de este país, incluso llegando a utilizar a Lumumba, el anterior líder de la República Democrática del Congo, como inspiración. Obviamente esto es del todo falso, ya que en parte se sabe que él ayudó a matar a Lumumba cuando éste tuvo que abandonar el poder. También por otro lado, en plena Guerra Fría, el país de Zaire era un lugar bastante bueno para atacar todo tipo de ideología de izquierda que pudiera estar alrededor de esta parte de África. No olvidemos que, por ejemplo, Angola era un país que estaba entrando en plena guerra civil en los 70 y en ese punto Lumumba sería principal ayudante de los anticomunistas en este país. Y desafortunadamente, esta fue una de las partes de su etapa más terrible. También por otro lado, Lumumba llevó a cabo una política que no solo la hizo él, muchos dictadores africanos la hicieron en su momento, llamada la autenticación. Esto no es broma, así se llamaba. Esta política era algo bastante curioso y es algo que hicieron muchos dictadores, lo cual fue dejar de que el país tuviera lazos occidentales. Para que se hagan una idea, antes del cambio que realizara Mobutu, la capital del país, la actual Kinshasa, se llamaba Leopoldville. Y posteriormente cuando llega Mobutu se hace este cambio, que fue una de las primeras bases, es decir, cambiaron los nombres de las principales ciudades de la República Democrática del Congo para volverlas a un nombre más africano. Por otro lado, también se atacó mucho a la gente que utilizara vestimenta occidental y también se cambió el nombre de la moneda, pasando del franco al zaire, lo cual prácticamente reflejaba el intento de esta gente por iniciar una especie de política hacia sus raíces africanas, olvidando todo contacto con Europa. Desafortunadamente, estas políticas tendrían su final y fueron en un periodo bastante rápido, aunque también tuvo sus matices. 1989. El comunismo caía en todo el mundo. Por aquel entonces, a los países occidentales, los dictadores que los habían ayudado en tiempos anteriores a acabar con el comunismo ya no les parecían importantes. Mobutu fue uno de esos. Los 90 fueron una década negra para este líder porque se vería marcada por 3 puntos que acabarían finalmente con su dictadura. La primera, el final del comunismo. Obviamente Estados Unidos ya no lo necesitaba y obviamente empezó a presionarlo internacionalmente para que empezara a volverse más democrático. Segundo, el genocidio de Ruanda. Sí, no es coña, el genocidio ruandés tuvo mucho que ver en su caída. Y por último, la Primera Guerra Civil del Congo. Esta fue el clavo final de su dictadura. Pero porque estos 3 hechos tuvieron mucho que ver. Fácil, por varias razones. La primera, ya sin el apoyo de Estados Unidos prácticamente se destapó que este país estaba en la inmunda prácticamente. Incluso los soldados tuvieron que atacar la capital del país por falta de pagos y la saquearon. Segundo, el genocidio en Ruanda. Para la gente que sepa más o menos qué pasó aquí, tenemos que recordar que el genocidio ruandés fue a causa de los ataques de los Tutsis hacia la minoría Hutu en Ruanda. ¿Qué ocurre? Muchos Hutu huyeron hacia la antigua Zaire para buscar refugio. Posteriormente, cuando grupos alzados en armas Hutu recuperaron el poder en Ruanda, a los que les tocó huir fue a los Tutsis. Y adivinen a dónde también fueron. Sí, a Zaire, lo cual provocó obviamente que en ese territorio también hubiera combates y conflictos. Y se sabe que Mobutu apoyó a los Hutu, lo cual obviamente hizo que los Tutsi, cuando volvieran al poder en Ruanda, se vengaran. Sí, y me refiero a Paul Kagame, el actual presidente de Ruanda. Y finalmente, por último, pues la Primera Guerra Civil del Congo. Una gran combinación de estados enemigos de Zaire, los Tutsis, disidentes y opositores del gobierno de Mobutu, apoyados por países como Ruanda y Uganda, bajo ayuda norteamericana, obviamente, porque ellos querían hacerse los santos, lo derrocaron finalmente en la primera guerra civil que se dio en este país en 1997. Y esto
haría finalmente que el país volviera a llamarse República Democrática del Congo. Muchos de ustedes dirán que en este punto ya la situación se superó, por fin el país creció. Lo cierto es que no. Hasta ahora estaba empezando lo peor, mis amigos. Y aquí es donde llega la parte más dura de la historia del pobre Congo. Bueno, en esta última pausa quiero aclarar muchas cuestiones. Se sabe obviamente que la dictadura de Mobutu fue una dictadura bastante megalómana. Incluso hay una anécdota que no tiene que ver con su dictadura, sino que tiene que ver con el fútbol. La República Democrática del Congo sí fue a un mundial, pero llamada como Zaire. A este mundial, concretamente, fue el de Alemania en 1974. Y hay muchas anécdotas respecto a esto. Fue uno de los peores equipos de su grupo, fue goleado literalmente. Pero hay una anécdota. Se dice que en el último partido, Mobutu Sese Seko los amenazó con que si el equipo perdía por más de 3 goles, este equipo no volvería vivo a Kisansa, la capital de Zaire en aquel entonces. Y lo peor es que el partido siguiente era contra Brasil. Sí, la Brasil que defendía el título de México 70. Lo curioso es que el equipo de Zaire solo perdió por 3 goles y de milagro esta gente pudo volver a Zaire con vida, para que vean el poder que tenía este hombre en ese momento. El actual nombre que les voy a decir tiene que ser muy importante porque gran parte de la situación actual que tiene el Congo es en culpa de este personaje y de su linaje. Me refiero a Laurent Désiré Kabila. Este nombre, obviamente, quizás no lo conozcan, pero este hombre fue el que lideró esta coalición de enemigos que tuvo Mobutu y finalmente lo derrocarían en el 97. Obviamente, pues Kabila, siendo un líder guerrillero, pues inició un proceso para cambiar el país, pero hay un problema. CCC había dejado prácticamente el país hecho una mierda. También otro problema fue que muchos de los aliados que lo habían apoyado anteriormente, como Ruanda y Uganda, se la habían volteado, ya que quizás tenían intereses en este país. Incluso las tropas ruandesas que lo habían apoyado no querían abandonar el país. Esto, desafortunadamente, provocaría la mayor guerra que había hasta el momento en el continente africano, que fue la Segunda Guerra Civil del Congo, o la Guerra Africana, como también se le conoce. ¿Pero por qué se le conoce así? Atentos. En esta guerra participaron más de 9 países africanos. Sí, así como lo oyen, 9 países africanos. Algunos a favor de la República Democrática del Congo naciente y otros a favor de intereses de Ruanda y Uganda respectivamente. Este conflicto fue tan terrible y peor que el primero que se calcula que murieron más de 3.800.000 personas. También algunos refugiados de la República Democrática del Congo. Esta guerra se caracterizó principalmente en el este de la República Democrática del Congo, ya que en esa parte habían recursos importantes del país, y también por otro lado evitar que el Congo se volviera un estado muy fuerte y muy poderoso. Desafortunadamente durante el transcurso de esta guerra, Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila, muere en 2001 asesinado por uno de sus guardias, y esto provoca que tenga que haber un nuevo sucesor en ese bando, que termina siendo su hijo, el hasta hace poco presidente Joseph Kabila. Este hombre llegaría 10 días después de la muerte de su padre a ocupar el cargo. Finalmente, 2 años después de la muerte de Kabila, termina la guerra en 2003, con un acuerdo de paz bastante frágil que dejó a la nación bastante devastada y, como dije anteriormente, miles de refugiados congoleños. Posteriormente llegaría la etapa de Kabila hijo, ya que Joseph Kabila prácticamente fue el presidente de allí en adelante. Si bien el país ha tratado de recuperarse y ha tratado de mantener una buena situación, lo cierto es que no ha podido. Por ejemplo, en el este del país ha tenido bastantes problemas con grupos grupos guerrilleros al margen de la ley apoyados por Ruanda y Uganda para controlar las riquezas de ese territorio. Si bien el gobierno de Kabila ha tratado de derrotarlos por la vía militar, como diría mi doctor Uribe en Colombia, esto ha sido difícil, ha sido complicado, pero Kabila lo ha tratado de solucionar. Por otro lado, Kabila también ha tenido problemas porque en su momento quiso aplazar las elecciones hasta que finalmente tuvo que hacerlas y permitir un nuevo poder
en este país. Actualmente la República Democrática del Congo está tratando de recuperarse, pero esto es la demostración clara de que un país a veces puede hundirse en la miseria por cuestiones terribles. Y no se crean, el Congo, o bueno, la parte que es actualmente la República Democrática del Congo, es un territorio que tiene muchos minerales, como dije al principio del vídeo. Es un territorio bastante fuerte, pero desafortunadamente hechos como líderes corruptos, guerras regionales, entre otros contextos, han hecho que este país prácticamente esté en la miseria. Si bien África se está recuperando, ojalá pronto la República Democrática del Congo pueda ser uno de esos países que pueda decir que está creciendo. Quiero aclarar que este video lo hice principalmente porque quería hablar de un país que casi no se toca en los medios de comunicación, ya saben, geopolítica, mis perros. Y para que vean que ha habido guerras desde hace mucho tiempo en otros territorios que no solamente Siria o Yemen, que son los territorios que más sabemos, o algunos otros países de Asia. Así que nada, creo que este es el final del video. Creo que este video va a quedar un tricítico largo, pero deseo que lo vean, den like, suscríbanse. Eh, Espero les haya gustado. Nos veremos la próxima semana. Quiero aclarar que el siguiente video no va a ser tan largo como este, ni va a ser de un tema tan profundo. Voy a tratar de hacer un video un poco más simple para que nos calmemos todos. Pero bueno, ya. Les deseo un feliz inicio de semana y nos vemos. Saludos.